Familia, y hoy los traigo hasta uno de los estados con mayor tradición y cultura de todo México. ¿Quieren saber dónde es? Bienvenidos a Oaxaca, el estado que lo tiene todo. Les cuento todo lo que vamos a hacer en este lugar. Mire, vamos a empezar a probar una deliciosa gastronomía única y reconocida a nivel internacional oaxaqueña. Además, que vamos a conocer su artesanía y su moda textil de diseñadores únicos oaxaqueños. Conocer la fiesta grande de este maravilloso estado, la Guelaguetza. Visitar lugares únicos en el mundo, como Hierbelagua, y zonas arqueológicas con tanta historia como Monte Albán. Estoy segura que todo esto les va a encantar. Esta es Oaxaca. ¡Bienvenidos! Familia, buenos días. Son aproximadamente las 7 de la mañana y estoy muy emocionada porque me encuentro en la terminal de la ADO, así como diría el Tri, porque nos vamos a Oaxaca. Este viaje les va a encantar, así que acompáñenme. Tenemos un autobús para nosotros. Está súper cómodo. Yo me he hecho una dormidita en lo que llegamos a Oaxaca. En este momento el clima está muy a gusto, muy fresquecito y ya ansiosa de llegar a Oaxaca para la Guelaguetza. ¡Wow! Venimos llegando aquí a ADO y esta es la manera en cómo nos reciben. Está bellísimo. Vénganse, vamos acá adentro. Es increíble toda la energía que hay aquí en Oaxaca con esta fiesta de la Guelaguetza. Desde que llegamos aquí a la terminal hay bailes folclóricos, hay música, la gente está feliz. Esto apenas empieza Guelaguetza 2019. Y después de este viaje yo llegué con muchísima hambre. Nos acaban de traer unos mariscos tan deliciosos. Chequen por favor. Aquí una tostada de atún, un delicioso ceviche peruano que a mí me encanta, una rica tostada de mariscos. Todo se ve riquísimo, así que vamos a probarlo. Algo que me encanta de Oaxaca es su gastronomía y me acaban de traer esta michelada que está deliciosa, que es una mezcla entre cerveza, chiles y adivinen qué, chapulines. Tiene un sabor súper único, muy especial, la verdad está súper bueno. Aquí me lo pueden conseguir en el restaurante Oaxaca, California. Me encanta. Oaxaca es una ciudad dentro del estado del mismo nombre, al sur de la República Mexicana. Una ciudad muy pintoresca donde encuentras de todo. Dar un paseo por sus calles es algo que no debes dejar pasar. Yo estoy encantada con Oaxaca porque en cada lugar puedes encontrar cosas para comprar. Como por ejemplo hay artesanías, hay ropa típica, hay comida. Y en este momento los voy a llevar a conocer a una diseñadora oaxaqueña que tiene unos modelos hermosísimos. Ahora sí que de México para el mundo. Vamos a conocerla. ¡Ay, qué linda! ¡Ay, mira lo que me acaban de entregar! ¡Qué emoción! La hace aquí Araceli Huerta, quien es una diseñadora muy famosa aquí en Oaxaca. Dice que vio mi Instagram, se inspiró, dijo que a ver, esto puede ser para mí. ¡Qué elegante! Bordado a mano y en un encaje chantilly. Sí, está divino. Muchísimas gracias. ¡Qué linda! Estoy encantada, está divino, familia. Vénganse a Oaxaca, la Guelaguetza 2019 y no olviden pasar aquí a visitar a Araceli Huerta, que les dejo sus redes, síganla. Gracias, Araceli, está divino. Si algo identifica a Oaxaca son sus mezcales. Por eso hoy vamos a entrar aquí a probar una degustación de diferentes mezcales que dicen que nos agarremos bien porque si no vamos a salir casteando. Así que vamos a conocerlos. Cuando abrimos una botella le quitamos un poquito. Vamos a saborear primero, ya directo el mezcal. Lo vamos a empezar a pasar, pero poco a poco. Miren cómo estoy de contenta que estoy aquí en este mezcal embajador. Cuarta generación de mezcalero 100% natural. Y de este lado con la Miss Oaxaca, y es Laura, y está a punto de competir ahora en septiembre de 2019. Pues qué feliz estoy de conocer tanta gente tan linda aquí de Oaxaca y que lleva a Oaxaca
Algo súper importante que acabo de aprender aquí es que cuando uno dice salud, siempre tiene que ser viéndose a los ojos. Así que, salud. Quiere, porque ya te lo mereces. Agua de las verdes matas, tú me embriagas, tú me matas, tú me haces andar a gatas. A Santa María del Tule, Oaxaca. Yo estoy encantada con esta comunidad. En este momento me encuentro aquí en el Zócalo. La verdad es que estoy impresionada, pero como pueden ver alrededor, está lleno de pasto, de vegetación, y lo mejor, que les aplaudo, es que lo tienen muy bien cuidado y completamente limpio. Y es que los traigo hasta acá para conocer un ejemplar. Les estoy hablando del árbol del Tule, que está considerado el árbol con el tronco más grueso de todo el mundo. Dicen que tiene más de 2000 años de antigüedad. ¿Qué les parece si vamos a conocerlo? Aquí anda la tía Hispania, la mochilera más famosa de todo México. ¿Qué les está pareciendo Oaxaca ahí? Increíble, hermoso, precioso, vengan. Admiro mucho que sean tan auténticos con su cultura, que les guste, que la traigan, que la aporten. Y está demasiado limpio, ¿no? Justamente eso, la gente me encanta que trae puesta su ropa artesanal. Por ejemplo, eso me encanta porque significa que quieren a Oaxaca, están comprometidos. Y como tú dices, este lugar está fantástico, muy limpio, muy cuidado. Hay que preservar lo que es de uno, ¿no? Por favor. Vamos a conocer el Tule, que ya quiero verlo. Serpientes enredadas. Miren esto, qué bonito. Me acabo de encontrar aquí con Alexander y este lado con Julio, que ellos son guías. Eso me encanta porque conocen perfectamente bien la historia de este lugar. Un aplauso para estos chicos, por favor. Así que cuando ustedes vengan aquí al Tule, Oaxaca, no duden en buscarlo, son maravillosos. Este lugar se llama Santa María del Tule. Justamente Santa María es por la iglesia y Tule por esta planta acuática que está de este lado. Y el árbol del Tule se le llama así, obviamente por este lugar, pero en realidad este es un árbol ahuehuete. Este que es el árbol con el tronco más grueso de todo el mundo. Imagínense nada más que pesa 600 toneladas y tiene una altura de 42 metros, que hacen falta nada más y nada menos que 30 personas para poder abrazarlo y rodearlo en su totalidad. Realmente esta es una maravilla de la naturaleza. Yo sé que realmente nunca ninguna cámara le va a hacer justicia a cómo se ve en persona, pero quiero que chequen, por favor, vean la altura de esta persona que está aquí parada y vean la inmensidad del árbol, para que se puedan dar más o menos una idea de cómo es en comparación. Oigan, ¿alguien llegó a ver la película de Avatar? Y recuerden que había un árbol enorme que era el árbol de las almas. O también, por ejemplo, en Disney Animal Kingdom hay un árbol gigante que se llama el árbol de la vida. Este árbol de aquí es todavía más impactante. O sea, aparte que lo mejor es que este es de verdad, tiene vida. Y después de haber dado un recorrido por este glorioso árbol, puedes también entrar aquí en la capilla de Santa María. Es una capilla muy bonita, muy linda, creo que hay que conocerla. Estoy muy emocionada porque es la primera vez que conozco esta iglesia. Y dice aquí nuestro productor Alex Rivas que cuando uno conoce una iglesia por primera vez podemos pedir un deseo. Así que ustedes, cuando conozcan una iglesia, pidan su deseo. Yo voy a pedir el mío. Aquí en Santa María del Tule es toda una festividad. Acabo de encontrarme aquí con los chicos que son incomparables, que son oriundos de aquí de Oaxaca. La verdad, eso toca maravilloso, así que échenle, chicos, que se oiga. Encantada, pero conocí aquí mis amigos que son guías de turista y tienen un mensaje muy importante que decirles. ¿Cómo dice, chicos? ¡Viva Oaxaca! ¡Eso! ¡Viva Oaxaca! ¡Viva Santa María del Tule y viva todo! ¡Viva todo! ¡Eso! Familia,
y les quiero presentar a un artista oaxaqueño. Él es Fausto Rodríguez y es diseñador de modas. Nos va a mostrar las cosas tan divinas que hace. Ahí lo que estamos trabajando es un corset, ¿no? Ahí lo que yo le mencionaba son patrones. En este bastidor, ustedes, de acuerdo al tamaño de la persona, es decir, su cintura, le toman las medidas, hacen un molde. En este caso, este es un corset. Sobre este corset ponen las flores y aquí Jessie empieza a tejerlas completamente a mano. Todo es a mano, todo es a mano. ¡Qué belleza de vestido! Este negro está súper elegante y con esas flores aquí lo hace aún más encantador. Este es un tipo de tejido que es de Juquila, donde es tan famosa la Virgen de Juquila. ¿A poco no es espectacular? Esto es llevar a México en la piel. Y miren, les voy a modelar este trabajo final. Es un tejido en bastidor, una técnica en gancho. Vean qué divino se ve. Eso realmente me llena de orgullo decir que ese es el arte mexicano. Fausto, pues está increíble el trabajo que realizas. Eres un orgulloso oaxaqueño y pues muchas felicidades, Fausto. Gracias por venir. Y dentro del marco de la Guelaguetza 2019 vengo llegando aquí a la Feria del Mezcal. Saben que Oaxaca es mezcal, así que vamos a probarlo, pero no más poquito, porque estamos trabajando. Bienvenidos a esta tierra y a sus hermosos lugares. Esta es la fiesta de la Guelaguetza, el lindo Oaxaca de Juárez. Vean qué bellísima está la entrada aquí en la Feria del Mezcal. Todo alrededor está lleno de petates, como lo pueden ver. También en la parte de aquí arriba hay unas lámparas que representan toda la cultura de este bellísimo estado de Oaxaca. Oigan, y les cuento que en esta Feria del Mezcal hay más de 500 productos del mezcal. ¿Se imaginan eso? Hacer una prueba de cada uno. Yo no me quiero ni imaginar cómo saldremos de aquí. Pero lo que más me llama la atención es el nombre que le ponen a sus marcas. Por ejemplo, aquí me encontré este que se llama Alma de Judas. Yo creo que hay que ser muy malo para probar esto, ¿no creen? Y venimos aquí a la Feria del Mezcal. ¿Qué se viene a hacer? Obviamente a tomar mezcal. Hay muchísimas degustaciones, así que vamos a comenzar. ¡Ay, Dios mío! Está fuertecito, pero vamos a probarlo. ¡Ay, ay, ay! Esto es Oaxaca, es su mezcal. Mezcal de Jamaica. Está muy rico, dulcecito, me gusta. Crema de piñón, se ve que está buenísimo. Vamos a probarlo. Yo voy a probar este de piña colada. Salud. Acá está Alma de Judas. ¡A la madre! Y ya me dijeron por qué se llama Alma de Judas. Pues por traicionero. Vamos a probar este mezcal 5 elementos. Y este es el mezcal 3000 noches. Salud. Este coctelito se ve realmente delicioso. A toda la gente que tal vez no le gusta mucho el sabor del mezcal directo, esta es una excelente opción. Esto huele delicioso, tiene romero, tiene menta, mezcal, un poquito de jamaica. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Después de esta feria del mezcal, yo creo que sí me nombran la emperatriz del mezcal. ¡Salud! ¡Ay, Dios! Y otro nombre de los que me encontré que me encantaron es justamente este, que se llama Padre Nuestro. Y yo les pregunté, oigan, ¿por qué Padre Nuestro? Y me dijeron, a ver, cuando te quieres sentir bien, ¿qué haces? Rezas un Padre Nuestro. ¿Te quieres sentir protegido? ¿Qué haces? Rezas un Padre Nuestro. ¿Te quieres sentir con valor? Pues rezas un Padre Nuestro, pero también hay que echarse un Padre Nuestro. Así que, miren, yo voy a tomar aquí su traguito. ¡Eso! Y esto va por todos ustedes, así que ¡salud! ¡Ay, Dios! ¡Padre Nuestro, ayúdame! Y para todas mis amigas que les ha ido mal en el amor, que el novio le engañó, que no le contestó, miren, tómense una malquerida y todo se nos olvida. ¡Salud, amigas! En esta bandejita tan bonita está el mezcal, mi gusto es, y por el gusto, esta va también por ustedes. ¡Salud! Mi gusto es, ¿y quién me lo quitará? ¡Ay, ay, ay! ¡Dolor me volviste a dar! Oigan, y yo he probado el rompope de las... ¿Cómo se llaman? El rompope de las... Oigan, y yo he probado el rompope de las monjitas. ¿Pero alguien ha probado el mezcal del cura? Yo creo que va a estar muy bueno porque pues es el jefe, ¿no? ¡Salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Ajúa! Y ahora sí, esta es el mezcal, la última, y nos vamos. Porque yo probé de todos los mezcales y pues la verdad es de que ya se me lengua la traba. Así que salud desde este chilito de agua con mezcal. La última y nos vamos.
¡Échale! ¡Dios mío! ¡Está picoso! Oigan, y para que se nos baje un poquito el mezcal, que es de este lado una tostada de guacamole con chapulines, que son súper típicos aquí en Oaxaca, y de este lado unos taquitos de cabeza. La verdad, no sé ni por dónde empezar, todo se ve delicioso. Vamos a probar esta tostadita de chapulín. Papá! Va para adentro. Soy fan, me encantan los chapulines. Y obviamente si estamos en Oaxaca, ni modo que no probemos las tlayudas. Chéquense esa que me acaba de llegar, que es de costilla. La verdad se ve que está deliciosa. Yo la verdad la voy a entrar con todo. Provecho. Oigan, él tiene mucha razón, sí se podía soltar nomás. Familia, ¿y cómo dice el dicho? Ya comí, ya bebí y ahora nos vamos de aquí. Porque viene algo fantástico, excepcional. El corazón de Oaxaca. Miren, la Guelaguetza, ¡vámonos! Y aquí venimos todos los chicos de parte de ADO. Miren este lado sin postal. Síganos los chicos, de aquel lado va Viajero M. Allá va Hispania. Chicos, la verdad es que la hemos pasado genial aquí en Oaxaca. Venimos así, con el estómago full porque hemos comido muy rico, mezcal, moles, la ayuda, nieve, ¿qué más? Chapulines, y mezcal, pozole, mezcal, y mezcal, y mezcal, y más y más mezcal. mezcal. Pero en este momento me siento personalmente feliz, y creo que es el gusto de todos, porque vamos finalmente a la Guelaguetza. Se ve que es buenísimo, yo no puedo esperar, así que vámonos. Emocionada, venimos llegando ya justamente aquí a la Guelaguetza, en este auditorio que está lleno de gente. La gente está muy contenta, emocionada, está a punto de comenzar este evento, la fiesta más grande de todo Oaxaca. Esto es la Guelaguetza. Ha cautivado a públicos en otras partes del mundo. La canción Dios nunca muere, y por lo que me doy cuenta es todo un himno. La gente de Oaxaca se pone de pie, el corazón en la mano, y la canta con todo su fervor. Esto es Oaxaca. Familia, estamos ya en la Guelaguetza, ya están los bailes típicos, la música, la gana está muy emocionada, vamos a disfrutarla. Es un acto de purificación, es un rito muy antiguo de los pueblos originarios e indígenas. Este es el auditorio de la Guelaguetza y me fascina ver que cada región tiene su propia danza. La gente viene contenta, feliz, orgullosa de su tierra. Esta es Oaxaca, la Guelaguetza. De San Andrés Autla. Los representantes te regalan cosas, es como una ofrenda de su tierra, la que produce, lo que nos da la naturaleza. La gente se vuelve loca, todo el mundo quiere chocolates, panes, sombreros, dulces, todo. Y justamente eso es la Guelaguetza.
el dar, el compartir, el ser generoso con tu vecino, con tu amigo, y es muy común de la zona de aquí de Oaxaca. Creo que es algo que debemos de aprender en todo México y el mundo. ¡Esta es Guelaguetza! ¡Compartir! Y ahí para usted. ¡Ay, gracias, ¡miren! ¡Me tocaron mis piñas! ¡Quiero hacer de la danza de la piña! ¡Me encanta! La fiesta del 2020 empieza a prepararse. Feliz en la cima de esta montaña, en lo más alto, sintiendo este viento fantástico, con este paisaje entre las montañas, todo lleno de vegetación, llegando ya a Yerbelagua. Este es un lugar fantástico, desde que estás aquí arriba y observas allá abajo esas piscinas, la inmensidad es fantástico. Me dijeron que hay cosas muy interesantes que hay que descubrir de este lugar. ¿Qué les parece si me acompañan a conocer? Vamos. Súper importante, eso solamente hay dos lugares como este en el mundo. Uno está aquí en Oaxaca, que es Yerbelagua, y otro está en Turquía. Esto es una maravilla. Miren, y precisamente por esto es que se llama Yerbelagua. Quiero que chequen de este lado. Hay un nacimiento de agua, un ojo de agua aquí en esta montaña. Como pueden ver ahí, pareciera que está hirviendo, pero en realidad no, está solamente naciendo. Esta agua inclusive es fresca, aquí la podemos tocar, vean. Por ese nacimiento que viene de este lado, el agua es fresca y esta agua baja y abastece a las piscinas naturales que están allá abajo justamente. ¿Se imaginan ustedes cómo es posible que esta agua pueda venir desde el centro de la tierra, desde el subsuelo, y que pueda emerger hasta esta parte alta de la montaña y aquí brotar? Realmente esto es una maravilla de la naturaleza. Miren, y justamente viene aquí a dar el albergue. Este es un lugar fascinante, muy bonito. En este momento hay mucha gente, entonces sí hay que tener con mucho cuidado, como que buscando los espacios. Pero me imagino cuando en este lugar nadie aún lo conocía, en medio de las montañas, y que era también tan difícil para acceder a este sitio. No quiero ni imaginar lo que veían esas personas cuando recién llegaron a una montaña y dijeron, wow, ¿qué es esto? Es bellísimo. De este lado, yo nunca había visto algo así. En este momento, de estas piedras, del interior de la tierra está emanando esta agua. Un agua fresca, un agua muy limpia. Le meto la mano un poquito y pareciera que hay un pozo aún más profundo. ¿Te imaginan desde dónde viene esta agua? ¡Ay, qué bonito! Es un paisaje realmente único. Sentir aquí también esa adrenalina de estar en el borde de esta montaña, ver que en la parte de allá abajo también está pues toda la vegetación, es increíble. Todo esto formado por la naturaleza de una forma pues tan única que solamente el creador puede hacer esto. Ven qué maravilla, cascadas petrificadas de calcio, solamente aquí en Oaxaca, Yerbelagua. Decir que es también una recomendación. A mí me tocó venir ahorita aquí a Yerbelagua en temporada de Guelaguetza, en temporada de vacación. Entonces sí hay bastante gente. De hecho, pues yo como recomendación les podré decir que si tienen la oportunidad de venir en temporada baja, entre semana, creo que sería aún mejor porque encontrarían un lugar completamente solito para ustedes. Tengo miedo. Da mucho nervios desde aquí arriba. Realmente nos encontramos ahorita
a 1200 metros sobre el nivel del mar, imagínense. Y me encuentro en este filo de esta montaña, sintiendo todo este aire. ¡Wow! Me quiero agarrar muchísimo porque se siente el vértigo, pero miren, hay que liberarnos. Yerbelagua, Oaxaca, me encantó muchísimo. Es un lugar que se lo recomiendo mucho, sin duda alguna. Tengo que regresar una vez más a grabar un video de aquí maravilloso, solito, para que lo puedan disfrutar más. Pero créanme que es un lugar fantástico. Este paisaje creo que es de los más bellos que he visto en toda mi vida. Eso fue Yerbelagua, Oaxaca. Que es mezcal oro de Oaxaca. En este momento estamos conociendo diferentes tipos de agaves que de acuerdo a su tipo es el mezcal que produce. Por lo regular, este agave se da en la región de Xola de Vegas. Bien, les presento aquí a Eugenia, que nos está explicando paso a paso todo el proceso para poder crear un mezcal y ir conociendo el proceso del mezcal, cómo es elaborado desde los agaves, posteriormente la fermentación y el destilado. Además que es tan importante que cuando uno toma algo, prueba algo, saber realmente de dónde viene lo que te estás tomando, ¿no? Este es un agave ya cocido y se vuelve de esta manera. Es conocido como el corazón del maguey, muy rico, es dulce. Una vez que la piña del agave ya se calentó en el horno, lo pasamos de este lado para que sea completamente triturado. Estoy sorprendida, en este momento estoy viendo cómo le salen burbujitas al agua. Es decir, que se está fermentando todo este proceso del agave, de triturado. Me explicaba aquí mi amiga que con este carrizo se puede saber qué porcentaje tiene de alcohol. Succiono y dependiendo de las burbujas que tiene, es el grado de alcohol que va a tener este mezcal. Estamos a Que de este lado está el alambique, donde se pone todo el mezcal que estuvo fermentado para después que se pueda evaporar y solamente el vapor es lo que pasa por este tubo que se llama el turbante. Una vez que el vapor pasa por ese turbante, llega de este lado al alambique, que está sumergido en agua fría, pero una vez que sale, ya sale finalmente hecho mezcal. Ya aquí el serpentín, después de haber bajado por esta parte donde está toda el agua fría, se condensa y se convierte finalmente en esto. Vean aquí esta gota que va bajando, es mezcal. Fuerte, muy rico, porque mezcal más puro que este no puede haber, de la penca a tu paladar. Y estoy aquí con Isabel de Mezcal Oro de Oaxaca, que vean esta delicia que me acaba de entregar, unos ricos gusanos de maguey, ¿verdad? O sea, eso ya está listo para comerse. ¿Ya? Mira. Wow, vamos a probar un gusanito de maguey, qué rico. Riquísimo. Aquí en Oaxaca he probado de diferentes moles, pero un mole negro no lo había probado. Imagínense que tiene más de 27 especies. Realmente debe ser un manjar para el paladar. Vamos a probar. Molito negro, ahí te voy. ¿Sabe diferente al mole que había probado? Está muy rico. Se puede sentir todas las especies. La verdad es que aquí en Oaxaca es comida, comida y más comida. Nos acaban de traer unos deliciosos postres. Vean qué delicia. Este de aquí es un turrón de huevo, pan de lechilla, rosca envinada, pan de coco rallado, acompañado con una crema de mezcal de moca. Eso es una belleza, es una delicia. ¿Qué más se puede pedir? Me encanta venir caminando por las calles de Oaxaca porque encontramos arte por todas partes. De este lado hay una expo que se llama Cultura Viva y justamente esto es la cultura. La música, la comida, los textiles, la artesanía. Y yo quiero ver cómo suena mi banda. ¡Échenle, muchachos!
lo diré. Me siento orgullosa de mi familia mexicana, de mis raíces, porque donde sea agarramos la fiesta, no nos importa y somos felices ante lo que sea. ¡Viva Oaxaca! ¡Viva! De este lado, todo lo que podemos encontrar aquí en Oaxaca son muchísimos insectos. De este lado ven el tamaño de este lacranzón, obviamente también chapulines, y por acá no pueden faltar unas ricas cucarachitas, arañitas. Pídenle, llévenle. ¿Qué le damos? ¿A ustedes cuál se les antoja? A mí todos. Venimos llegando aquí al restaurante La Teca, que es atendido por la señora Deyanira. Todo el concepto es completamente familiar. Aquí trabajan las hijas, las tías, la mamá, la hermana, y el concepto es que puedas venir a comer y que te puedas sentir como en el patio de una casa. Y yo estoy empezando aquí con unas garnachas de carne de puerco que la verdad están muy buenas, deliciosas. Y también soy súper mega fan del tamal de elote. Es un tamal de elote salado, bañado en crema y en quesito. Uf, me encanta la presentación. Este lugar tienen que visitarlo sí o sí cuando vengan aquí a Oaxaca. Miren qué bella mujer. Ella es la señora Deyanira. Aparte, este vestuario tan lindo que trae. ¿De dónde es el vestuario? De la región del Istmo de Tehuantepec. De donde orgullosamente es usted. Así es. La gente viene a comer con la familia, ¿no? Viene a la casa de la tía. Pero yo sé por ahí que usted ha tenido invitados muy especiales. A Luis Miguel. Al Sol de México. Al Sol de México con Araceli Arámbula, Gael García. Luis Miguel, que es una persona que ha viajado por todo el mundo. ¿Qué le dio usted de comer aquí en la Pues le di Teca? de todo. El estofado, el pescado, las garnachas, la cuajada, los tamalitos de elote que ustedes probaron. Gael García se fue de este lugar a las 5 de la mañana. Se puso bueno la fiesta, dirán por ahí, hizo vela, ¿no? Hizo vela, estuvo muy contento y le gustó la comida, me gustó. Qué orgullo estar aquí y qué honor, señora Deyanira. No, el orgullo es mío, muchísimas gracias por la visita. Perfecto, Muchas gracias. acá los esperamos. Bueno. Diga, este vestido me encanta, está bien. Sí. Esta es la zona arqueológica más importante de toda Oaxaca, Monte Albán. Ahora el origen de la palabra Monte Albán. Este árbol que está aquí en mi espalda se llama árbol del pájaro bobo. Resulta ser que en la temporada de noviembre a diciembre da una flor blanca. Cuando llegan los españoles aquí a Oaxaca y de la parte de allá abajo de la ciudad ven hacia acá, hacia las montañas, descubren un cerro completamente blanco por toda la flor de este árbol. Lo que ellos pensaron que era un monte albino, es decir, un monte albano. De ahí es que viene la palabra Monte Albán. Quiero platicarles algo muy interesante respecto a este lugar. Eso que vemos aquí es una tumba. La gente de aquí de Oaxaca, cuando una persona moría, el cuerpo de esta persona lo embalsamaban en petate, que es un material parecido a este. Es de ahí que viene la palabra se petateó, pero cuando moría lo embalsamaban en este petate. Interesante, ¿no? Está el juego de pelota, que en muchas culturas de México, de Mesoamérica, se llevaba a cabo. Aquí en Monte Albán también. Y se utilizaba para diferentes cosas, en especial para 4 principales. Una era para resolver conflictos, por ejemplo, conflictos territoriales. 2, servía también para ofrecer rituales, es decir, jugaban aquí los equipos y el equipo ganador se ofrecía como ofrenda hacia los dioses. 3, también servía como un mini universo. Se dice que dentro de que la pelota subía al norte o venía al sur, parecía que fuera el movimiento del sol en el universo. Y 4 es de que era también un juego de recreación. Lo utilizaban ellos para que la gente estuviera aquí divertida viéndolo. Esta artesanía oaxaqueña es llamada tlalchichi. Pero yo me pregunto, ¿por qué un perrito? Resulta ser que los perros eran los guías hacia el inframundo. Cuando uno moría y llegaba pues al otro nivel, al cielo, al inframundo, ellos se acompañaban durante todo este trayecto. Monte Albán se encuentra a 30 minutos de Oaxaca y está abierto todo el año. En la mañana cuando uno llega aquí, como estás en el pico, en la punta del cerro, créanme que sí hace frío. A esta hora que ya es mediodía, hace un calorón. Entonces, si vienen por acá, les recomiendo traer una blusa, manguita larga. Les quiero dar un dato súper interesante que todos ustedes
han tenido en algún momento un billete de 20 pesos en la mano. Quiero que observen porque cuando vean esto se acuerdan de mí, ¿ok? En la parte de aquí atrás, vean, acérquense, hay una zona arqueológica. ¿Y cuál creen que es? Pues esta, Monte Albán. La verdad es que es un dato pues muy interesante que mis amigos de este lado, Rubí y José Luis, me lo contaron. Ellos llevan 7 años viajando juntos, pero últimamente se han especializado más aquí en Oaxaca. Cuéntame, José Luis, ¿por qué Oaxaca? Pues mira, para empezar, la verdad es que no somos de Oaxaca, pero nos sentimos súper orgullosos de aquí, ¿eh? La gente es súper amable, se siente muy orgullosa de sus raíces y son súper unidos, ¿eh? Fíjate que eso es muy cierto. Yo he visto que aquí la gente, por ejemplo, la mayoría trae sus ropas típicas, la portan con un orgullo que tú dices, wow, sí. Tú eres de Zacatecas y tú de San Luis Potosí. San Luis Potosí. Pero ya son más oaxaqueños que el mole. Sí, te lo juro que nos encantaría regresar aquí 1000 veces, incluso hasta podríamos vivir aquí. Chicos, pues aquí les voy a dejar sus redes para que también se metan a ver sus videos. Tienen videos increíbles de todo México. Hay que animar también a los viajeros que son pareja a que viajen juntos. Sin postal. Familia, ustedes saben que yo les puedo decir misa, pero no hay como que ustedes vengan aquí y con sus propios ojos vean esta belleza que es México. Gracias, chicos, por compartir esta vida. Gracias a todos ustedes aquí. Estaba buenísimo esos mezcales, la verdad. Esperen que sea un poquitito el mole, pero estuvo súper chido. Gracias, chicos. Gracias a ti, gracias a ustedes. De verdad la pasamos increíble. Y que se repita pronto. Oaxaca, me dejaste completamente enamorada. Tu cultura, tu gente, la energía que hay en este lugar, créanme que lo hace completamente mágico. Familia, vénganse aquí a Oaxaca, es un lugar 100% recomendado. Desafortunadamente este video ya terminó, pero espero que hayan disfrutado muchísimo cada lugar que vivimos, cada platillo que probé y ojalá que tengan la oportunidad de pronto conocer esta maravillosa ciudad. Yo soy Brenda Catalán, aquí te dejo mi Instagram y mi Facebook que he subido unas fotazas muy fregonas. Ve a verlas, se las recomiendo. Si este video te gustó, suscríbete aquí al canal. Te mando muchos besos y no olvides dejar tu like. Hasta la próxima.